En este audio vamos a analizar el tema de la sangre. Hubo desde temprano, ya en los primeros 2 meses, se realizaron investigaciones sobre lo que fuera, digamos, del ámbito sobrenatural, se puede entender como fenómeno. Y con respecto a la sangre que apareció en la estatuilla, se hicieron diferentes tipos de exámenes, resultando que es sangre. Y por las características cromosomáticas es sangre de origen humano. Incluso se agrega que es además masculino. En los exámenes intervinieron en primera instancia el médico consultor del Tribunal de Civitavecchia, el analista de un centro de diagnóstico y luego los institutos de medicina legal del Policlínico Gemelli y de la Universidad de la Sapienza, digo bien, y del laboratorio de la Policía Científica, todos estos de Roma. A su vez, la estatuilla fue expuesta a otros tipos de exámenes de parte del Gemelli y de la policía. No encontraron ningún artilugio, resultando que la estatuilla es sólida, sin cavidades interiores, simplemente con algunas burbujas típicas de la modalidad de la factura, hecha por moldeo. Como hubo una segunda estatuilla, además, recordáis, es la estatuilla que el Papa Juan Pablo II, a través del cardenal Descour, donó, regaló a los Gregori, en sustitución de la otra que ya fue a parar bueno, fue entronizada en realidad en el santuario, en la parroquia que ya se convirtió en santuario. El 7 de septiembre, esa otra estatuilla que la tiene en la casa de los Gregori y que está en el mismo lugar donde estaba la otra, es decir, en esa especie de grutita en el jardín, desde el 7 de septiembre, o a partir del 7 de septiembre de 1995, comienza a exudar una sustancia oleosa. Entonces, también esta exudación la someten a análisis y consta que se trata de un líquido conteniente sustancias aromáticas como terpenos y sesquiterpenos, de probable origen vegetal. Ahora vamos a un aspecto muy, pero muy interesante. Y es que muchos, y entre los teólogos, se preguntan sobre el significado de por qué, según los análisis, la sangre es de origen masculino. Lo que voy a comentar lo he extraído del libro de Saverio Gaeta, que muy gentilmente además me lo pasó su libro, che si chiama Civitavecchia, le lacrime di sangue della statuetta di Maria. Y el padre Livio Fanzaga, el padre Livio Fanzaga es el director de Radio María de Italia, que además de ahí vinieron todas las demás Radio Marías del mundo, dijo el padre Livio que jamás se deben menospreciar los signos del cielo. Y a este respecto, lo primero en poner en evidencia es que la sangre que cuenta en la historia de la redención no es la de la Virgen, sino la de Cristo. Y dice él, además yendo más allá, no debemos dejar de lado que la sangre de la Virgen y la sangre de Jesús son la misma sangre, puesto que Jesús no tuvo un padre humano. Todo lo que Jesús tomó en cuanto a su humanidad lo recibió de María, y por tanto, en aquella masculinidad de la sangre derramada por la estatuilla, veo el significado muy profundo que la humanidad de Cristo proviene toda de la Virgen. Yo ahí haría no sé, a mí se me ocurre objetar que en este caso la sangre de Jesús debería en todo caso contener cromosomas femeninos, no al revés, pero bueno, no sé, tampoco soy un entendido de estas cosas, así que... Según el padre Livio, se puede proponer una interpretación bíblica muy precisa con respecto a lo que ocurre en el Getsemaní. Esto me parece muy interesante. Cuando San Lucas nos relata, diciendo que sumido en su agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Los místicos son concordes
al decir que lo que Jesús padeció durante su pasión, aún mayor que el sufrimiento físico, fue sufrimiento moral. Es decir, saber que si muchos hombres serían salvados gracias a su pasión, muchos otros habrían rechazado su gesto. Jesús, en definitiva, estaba oprimido por el pecado de los hombres, por el rechazo a la redención. Y me imagino que mayor sería su angustia sabiendo que entre estos que se iban a perder iban a estar sus sacerdotes. Esto lo agrego yo, ¿no? Esta mismísima presión, dice el padre Livio, psicológica, expresan las lágrimas de sangre de la Virgen. Contemplando la redención rechazada, viendo a aquellos que no irán a beber la sangre de Cristo, para decirlo con Santa Catalina de Siena, María siente pesar sobre su corazón una opresión que fluye en ese terrible llanto. Y aquí también un análisis pero muy interesante, muy bueno, de un famoso mariólogo, el padre Stefano de Fiores. El padre de Fiores fue profesor de la Gregoriana en Roma y, en consonancia también con esta opinión del padre Livio, dice o interpreta que el signo de la lacrimación de sangre masculina nos recuerda la pasión de Cristo, el abismo de dolor físico, moral y espiritual que padeció y ofreció al Padre para la salvación de los hombres. En el llanto de María se advierten los gemidos inenarrables del Espíritu, que conforman una unidad con los gemidos de la creación, hasta que la filiación divina no se manifieste en ella. Esto está recordando, ¿no? Haciendo una glosa de San Pablo. Y sigue diciendo el padre de Fiores, se debe descartar la idea de que se trate de lágrimas metafóricas, es decir, de un puro símbolo exterior, sin ninguna referencia a la situación de la persona a quien las lágrimas le son atribuidas. Se tendría entonces un caso de evidente engaño o de exterioridad. Ni tampoco se pueden atribuir a María lágrimas de sufrimiento, como las que derramó durante su vida terrenal. Serían incompatibles con la condición propia de felicidad de la vida eterna, es decir, la beatitud, ¿no? Generalmente se opina como plausible en la explicación que habla de lágrimas místicas, como repercusión actual de los sufrimientos de la Iglesia, madre de los fieles. Pero años más tarde, el mismo padre Stefano de Fiores avanza sobre el tema e identifica los siguientes puntos teológicos significativos. Primero, María llora por los pecados y males del mundo y especialmente por el derramamiento de sangre inocente e invita a la conversión. Civitavecchia, dice, está en continuación con manifestaciones marianas anteriores en las que revela una gran preocupación por cómo está yendo el mundo. En 1846 la Virgen aparece en la Salette llorando y revela su mensaje sin dejar de llorar. En Lourdes, en 1858, la Inmaculada muestra su rostro triste cuando le pide a Bernadette besar la tierra en penitencia por los pecadores. También en Fátima, en 1917, asume ahí también un aspecto triste, sobre todo en la última aparición. En Siracusa, en 1953, solo llora lágrimas humanas. En Civitavecchia, la Madonnina derrama esta vez lágrimas de sangre, un crescendo, ¿no? Dice, es el resumen silencioso, triste, mudo de los mensajes ya dados por la Madre del Señor a los humildes videntes que había elegido. Después de las palabras de admonición,
el llanto de lágrimas normales, llega ahora la lacrimación de sangre. ¿Qué más puede agregar María, la Madre del Señor, para sacudir las conciencias adormecidas? El segundo significado es el cristológico. María llora por el mismo motivo que llevó a Cristo a llorar y a sudar sangre. Jesús soltó un llanto no solo ante la tumba del amigo Lázaro y durante su pasión, sino también ante la vista de Jerusalén, pensando en su destrucción. Se trata de un doble pecado de omisión. La ciudad no comprendió el camino de la paz, es decir, la salvación plena y total, y no reconoció el tiempo de su visita, en cuanto no aprovechó el momento decisivo de la salvación ofrecida por Jesús. Aquí yo hago un paréntesis, ¿no? En lo que está diciendo el padre de Fiores, es que también María la Virgen se lamenta porque está viniendo y no está siendo reconocido este tiempo de gracia de su visita, que a tantos puede salvar. Sigo con el padre de Fiores. Ante esta clausura de corazón, Jesús reacciona con un llanto de impotencia y con el anuncio de la suerte tremenda de Jerusalén. María llora, como hizo Jesús, para lanzar a la sociedad una última advertencia de no rechazar el reino de Dios y a no resistir obstinadamente el mensaje evangélico. El suyo es un llanto extremadamente serio, lleno de tristes presagios, una llamada a no rechazar las invitaciones divinas para no incurrir en la ruina. Luego está, tercero, la interpretación trinitaria. María llora para manifestar su misterioso sufrimiento y el inefable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Atención, está hablando de sufrimiento de Dios. Aquí también quiero con algo, ¿no? Yo recuerdo en la reconversión, para llamarlo de una forma, al inicio me había tocado hacer la meditación de la estación de la número 14, ¿no? De Via Crucis, y me salió esto, en italiano era, ¿no? Porque era en Italia, Trinità gemente, es decir, la Trinidad que gime. Y después dije, habré dicho, pero sentí que venía del Espíritu eso. Digo, habré dicho una barbaridad teológica. Y no, después viendo, hay una corriente, ahora lo dice el Padre también, que modifica aquello de la impasibilidad de Dios, que no es inmóvil, impasible, entonces no puede afectarlo y todo eso, no puede concebirse en la teología tradicional, ¿no? Un Dios que sufre. Es cierto que está condenado como herejía la pasión del Padre, ¿no? Eso está condenado. Pero hay algo misterioso, que también lo menciona Juan Pablo II. Yo hice una indagación, una tesina sobre el tema, pero bueno, no vamos a darle, esto llevaría para mucho. Sigamos con lo que dice el padre de Fiores. Porque María interviene, dice, en la historia humana por mandato de Dios. Las manifestaciones forman parte del plan divino de salvación y en última instancia reflejan la voluntad y el rostro de la Trinidad. Las lágrimas de María llevan a Dios mismo y al problema de su impasibilidad. Hoy la teología rehúye una imagen apática de Dios, que hace de él un ser impasible ante los acontecimientos del mundo. Es que la gran definición, una definición que da San Juan, Dios es amor. El amor no puede ser impasible, ¿no? En tal sentido, el sufrimiento de María y sus lágrimas revelan el pathos, ¿no? El pathos del Padre, en cuyo corazón compasivo gime misteriosamente el sufrimiento de Cristo y de la Iglesia. Finalmente, como cuarto punto en la reflexión sobre el llanto de Jesús y de María, no hay que olvidar el aspecto antropológico. Esto es
el significado de las lágrimas como expresión humana de dimensiones universales. El llanto es un símbolo de denso significado y la lágrima se puede dar esta sugestiva definición: gota que se extingue evaporando después de haber dado testimonio, símbolo del dolor y de la intercesión. Es una forma expresiva fisiológica provocada por una fuerte emoción ante un mundo de valores irremediablemente amenazados. A la luz de la revelación bíblica, los valores cristianos fundamentales son la comunión con Dios Trinidad, el sentido de la Iglesia, la fraternidad que nos da Cristo, la libertad, la familia, la vida. Estos valores son hoy asediados o están en jaque, tanto que ponen en peligro el futuro del mundo. No es de maravillarse si las lágrimas de María representan la denuncia de una situación insoportable para el corazón de una madre, un grito de alarma que interpela el asumir de las propias responsabilidades para derrotar un destino del otro modo ruinoso e inexorable. Son una profecía tendiente a cambiar el mundo y a dar vuelta a las injustas situaciones de opresión e incoherencia contrastantes con el plan programado para los hombres de Dios, de comunión y de fraternidad. Ellos expresan también la esperanza que la triste situación densa de negatividad evolucione en la línea que responde a las expectativas de su corazón maternal y a los deseos de Cristo, su Hijo. Y aquí damos por terminado este audio. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.